como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sasón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, Apagaron fuego sus preciosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron imperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Unidos? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. La palabra, la fe, expuesta por mi hermano Guillermo Santillán. Hoy vamos a hablar precisamente de la fe, que es una de las 5 solas, ¿verdad? Que menciona la reforma protestante, que se llama sola fide. La palabra sola es de origen latín, que significa solo o solamente, y fide significa fe. Las iglesias luteranas, lo que fue la reforma, el iniciador de la reforma protestante fue el señor Martín Lutero. Él enseñó los principios fundamentales del cristianismo protestante. La justificación solo por gracia y solo por medio de la fe. Y la Biblia como la única autoridad definitiva en la fe y la práctica cristiana. Fue líder para reformar la teología para la iglesia. Ayudar a los cristianos a comprender el cristianismo bíblico. Después vino Juan Calvino, otro gran conocedor de la palabra de Dios, y pues como lo dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Juan Calvino desarrolló su teología mediante un estudio sistemático de la Biblia. Él era muy sistemático, muy metódico. Esto le permitió hacer plena justicia a todos los aspectos de la verdad bíblica. Fue un teólogo y reformador protestante. Y de hecho escribió un libro que se llama La institución de la religión cristiana.
se encargó, bueno, ya Martín Lutero había escrito 95 tesis en donde basaba básicamente la protesta que era en contra de la Iglesia romana, católica romana. Y son 5 creencias, 5 solas. Son pilares esenciales para la vida y práctica cristianas. Rechazaban o se oponían a prácticas y doctrinas. Atribuían lo que hacía la Iglesia romana era la usurpación de competencias, atributos o cualidades de la Iglesia católica por su cabeza del Papa, y que en realidad correspondían o bien únicamente a Dios o bien a todos los cristianos. Bueno, ya vimos que la definición de fe está escrita en Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay otras palabras que nos pueden enseñar, como es la confianza, el creer, la fidelidad, la obediencia, la seguridad. El romanismo de la Edad Media tenía doctrinas irracionales en las creencias de la Iglesia, tales como la transubstanciación. Ellos decían que el pan era la sustancia del cuerpo de Cristo, y el vino era la sustancia de la sangre de Cristo. Ellos lo mencionaban que eso era. Las indulgencias papales, la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. Ellos tenían el poder de perdonar a los pecadores, según la Iglesia romana. En cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, pues eran castigados de ciertas maneras, que tenían que hacer ciertas penitencias o inclusive hacer pago. Las costumbres perniciosas como la adoración de imágenes, de religias, cosa muy contraria a la palabra de Dios. Según ellos, la salvación solo por lo que el hombre pudiera hacer por sí mismo o pagar por ello. Ellos se gozaban con esa fe como ignorancia y solo lo que la Iglesia les decía, ya que ella no podía equivocarse. Para salvarse se requería de la fe en lo que la Iglesia les decía, más las obras que les pedía. Bien. Entonces, sola Fide define y proclama la fe salvadora. La salvación no es por obras, es solo por medio de la fe. Solo por la fe somos justificados. El fin único de toda fe verdadera es Jesucristo y requiere el conocimiento de la bondad de Dios y de Cristo, y no en la reverencia de la Iglesia católica. La fe es un conocimiento de la voluntad de Dios. Es un ejemplo de la voluntad de Dios. Es Juan 3:16, ¿verdad? Que entregó a su Hijo para que los pecadores no se pierdan y tengan vida eterna. El cristianismo suele llamarse como una religión, pero más bien debería llamarse como una fe. Según la Escritura, la salvación es mediante la sola fe. La fe en sí misma es un don de Dios. En Efesios 2:8 lo encontramos.
El pecador es declarado justo únicamente por la fe en la justicia de Cristo Jesús y no como consecuencia de su fe y sus obras. Aunque el pecador es justificado solo en la fe en Cristo, dicha fe no existe sola, sino que es acompañada de las demás gracias cristianas que producen buenas obras. Tenemos fe porque creemos en el Evangelio, en la persona y obra de Cristo. La fe salvifica, requiere que amemos la verdad del Evangelio y que deseemos vivirla. Confiamos de corazón en la dulzura y el amor de Cristo. Algunas referencias bíblicas voy a mencionar. En Habacuc 2:4, ahí menciona que mas el justo por su fe vivirá. En Lucas 5:20, también ahí menciona que al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Lucas 8:48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. Mateo 14:31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 17:20, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Bendita la palabra de Jesucristo. Mateo 21:21, si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijeres: quítate y échate al mar, será hecho. Mateo 4:40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mateo 11:22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Lucas 8:25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Lucas 8:18, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Santiago 1:6, pida con fe, no dudando nada. Hebreos 10:31, que tienen fe para preservación del alma. Hechos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Hechos 12:2, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, estos son algunos mensajes que encontré en la Biblia y todos van a ser ese amor, esa fe que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. He tomado como base los versículos que ya leímos en Hebreos 11:1, del 1 al 40. Repito, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el versículo 2 hay menciona de los testimonios de los antiguos. Si los antiguos no hubiesen tenido ninguna inspiración para dar constancia de su buen testimonio, como lo es el amor de Dios, por ejemplo. Está llena la palabra de Dios, la escritura, de todo ello.
En el versículo 3 menciona que la creación del universo, por la palabra de Dios, por su voluntad, y lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, hermano, si todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, lo más importante está en lo que no se ve. El Espíritu, para que tengamos fortaleza y fe de no estar creyendo en las cosas del mundo, porque el mundo, donde el príncipe del mal constantemente nos está tentando, nos hace pensar diferente, nos desvía. Entonces, seamos más profundos en la grandeza de Dios, en ese poder que nos mantiene vivos y con fe, porque por fe estamos aquí. Todo lo que vino y aún los que no pudieron venir, teniendo fe, debemos alcanzar el galardón. ¿Cuál es el galardón, hermanos? Pues nuestra salvación, para vida eterna, para la gloria de nuestro Señor. Por fe sabemos que Dios es omnipotente y su creación es inconmensurable, y que Él hace las cosas que se ven de lo que no se ve. En el versículo 4 menciona que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Efectivamente, Abel ofreció de los primogénitos de las ovejas lo más gordo, y Caín el fruto de la tierra. Entonces, hermanos, también en la ofrenda debe ser dada con fe y con alegría. No es recompensado. Hay que dar testimonio al Señor de nuestras ofrendas, y muerto aún, habla por Él. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes tuvo testimonio de ver agradado a Dios. Enoc, al caminar con Dios, hizo lo que el Señor le pedía, que sin duda debió haber sido un camino de obediencia y de sabiduría, siempre temeroso de Dios. En el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no somos nada, somos como títeres movidos por los hilos del mundo. Lo identificamos cuando tenemos miedo, ansiedad, angustia, depresión, desesperación, tristeza, todo tipo de emoción y sentimiento humano, que son los que más nos dañan. En el 7 dice que por la fe Noé advirtió por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios vio a hombre justo a Noé y le advirtió de cosas que no se veían. Noé era justo y sabio, y esa fe fue heredera de la justicia que viene por la fe. Por esa fe condenó al mundo con el diluvio. No hubo sobrevivientes, todo ser humano murió porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. En el versículo 8 habla que por la fe, como ya lo leímos, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Cuando por la gracia de la fe somos llamados, no tengamos miedo de hacia dónde vamos. Debemos tener confianza porque el Señor sabe hacia dónde nos lleva.
Debemos tener fe y confianza en las promesas de nuestro Dios, porque Él siempre las cumple. Así lo hizo con Abraham. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas con su hijo Isaac y también después Jacob, sus coherederos de la misma promesa. Aquí Abraham no miró el sacrificio que le implicaba el vivir como extranjero en la tierra prometida. No gozaban él y su gente, Isaac y Jacob, de los mismos derechos por ser tierra ajena. Decidió con fe firme cumplir con lo ordenado en la promesa de Dios. En el versículo 10 dice que porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios es infalible y siempre cumple sus promesas. Versículo 11. Por la fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Grande muestra de la fe y la fidelidad de Dios tuvo Sara. En el versículo 12, de uno salieron como las estrellas del cielo. Abraham se preguntaba cómo él iba a heredar si su hijo era nacido de una esclava, no de su mujer, nació esclavo en mi casa, dijo Abraham, y tuvo duda. No sabía cómo se cumpliría esa promesa, mas el Señor se lo dijo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Este precisamente le dio fortaleza y más fe a Abraham cuando la ordenanza más grande que tuvo era sacrificar a su hijo. Pero él recordó esta promesa, que su hijo lo iba a heredar, y en eso se fortaleció para que pudiera llevar a cabo ese sacrificio que ya sabemos todos que no fue así. Qué maravilla que con tan solo por la fe inquebrantable no sea contado por justicia. En el versículo 13 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Nuestra fe debe ser constante, aunque no veamos cristalizadas nuestras esperanzas, porque muchos son llamados antes, y seamos llamados por el Señor. No debemos flaquear y claudicar de la gran gracia de la fe. Más adelante, los que murieron y no llegaron a la tierra prometida buscaban una patria, y aunque tenían tiempo para regresar a aquella de donde salieron, no lo hicieron porque tenían fe en la patria celestial. Esa era la patria que ellos buscaban. Todos los que no llegaron se fueron antes. Entonces, hermanos, Abraham se mantenía fe con las promesas recibidas y ahora obedecía y ofrecía el sacrificio a su hijo. El unigénito tuvo que fortalecerse ante el fuerte mandato de sacrificar a su hijo. Así son las cosas de Dios, que nos pone pruebas muy difíciles, y lo que nos va a librar de las adversidades siempre es la fe. Qué ejemplo tan poderoso
es el que nos dio Abraham en este pasado. Abraham se fortaleció también en el poder de Dios para levantar aún entre los muertos. Por ese poder decidió realizar el sacrificio que ya vimos que el Señor probó su fe y era inquebrantable. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Cuando se vive bajo la bendición de la fe, es tan real y palpable su certeza que los hijos también la aceptan y la heredan y la practican. Tiene que ser inquebrantable la fe. Por fe, nuestra mayor riqueza es renunciar a los deleites temporales del pecado a cualquier costo y tener puesta la mirada en el galardón, que es la salvación para vida eterna. Por fe, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones, cárcel, por mantenerse en fe y no renunciar. ¿Qué implica la fe, hermano? Sacrificio, perseverancia, paciencia, voluntad férrea, de que lo que vemos y vivimos no es la verdad. Aún no recibiendo lo prometido, hay que mantenernos en fe, porque Dios provee cosa mejor para todos los que se mantienen en fe. Hermanos, esto es el mensaje que he preparado para el tema de la fe que ustedes. Hay todavía muchos versículos en varios libros donde se menciona la fe. Yo les aconsejo que busquen, igual lo que busqué, con gusto se los puedo transmitir. Y pues solo fe. Desde luego que acompañan las otras olas que fortalecen a la iglesia reformada. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y con esto